Dios les bendiga, Dios les guarde. El día de hoy quiero tocar un tema muy importante acerca de la ocupación, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que está aquí. Amén. Y bueno, dicho sea de paso, la palabra de Dios dice que cuando un espíritu inmundo sale de un cuerpo, va y busca a otros 7, y al encontrar la casa vacía y adornada, toma consigo otros 7 y el estado de esa persona viene a ser peor. Una de las cosas dice vacía, adornada, o sea, desocupada. Vamos a enfocarnos en la palabra desocupación. La palabra desocupación es un punto en nuestra contra. ¿Por qué? Porque como cristianos somos personas que tenemos que ser diligentes. Tenemos que ocuparnos de las cosas que Dios nos encomendó para poder vivir una vida conforme le agrada a Dios y para poder ser plenos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si lo plantea de esta manera, no tenemos que ser cristianos domingueros, no tenemos que ser cristianos de solamente cuando recibamos los cultos. Tenemos que ser cristianos del día a día para poder nosotros en verdad dar el fruto que Dios espera que nosotros demos, y a la vez nosotros resultaremos bendecidos. Porque entre más nosotros estamos haciendo las cosas que a Dios le agradan, nosotros mismos vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Y ese era el secreto en Hechos de los Apóstoles, que ellos siempre estaban haciendo cosas día y noche. No tenían espacio hueco, bendito sea Dios. Y hoy por hoy nosotros, por ejemplo, tenemos herramientas disponibles como lo son las redes sociales. Alabanza al Cordero de Dios. Tenemos herramientas de mucha utilidad. Tenemos transporte moderno que de repente antes no lo había. Tenemos, por ejemplo, plataformas de todos los tipos. Por ejemplo, tenemos hospitales, tenemos tantas cosas para que nosotros podamos desempeñarnos como cristianos. Una de las cosas es evangelizando. Y yo quiero hablarte acerca de, por ejemplo, David. David fue un rey que mientras no fue ungido, él estaba cuidando ovejas, pastoreando ovejas. David era miembro de aquella familia, pero David no estaba comiendo con aquella familia cuando se le llamó. Cuidado, que por mucho que tú pertenezcas a un grupo, no significa que tú tienes que ser igual a ese grupo, porque hay mucha gente que dice, no, como el hermano tal, como la persona tal, como en mi iglesia no están activos tal, como vivo en un país donde toda la gente es fría. Eso no tiene que ser un obstáculo para tú desempeñar tus funciones o para tú comportarte de una manera que no se debe uno de comportar. Bendito sea Dios. ¿A qué me refiero? A que muchas veces hay gente que está relajando, está jugando con las cosas de Dios, está como en el limbo, no saben qué hacer. Y ese es un momento que también los sabios tienen que aprovechar, porque si otro desprecia a Cristo, tómalo tú. Que a ti lo que le quite Dios a los demás te lo va a dar a ti. ¿Por qué dice? Porque el que no multiplique sus talentos simplemente se le será quitado. Así de sencillo. Si la persona a la que Dios llamó a profetizar no está profetizando, Dios va a usar a una persona que ni siquiera es profeta para que profetice. Pero la obra de Dios no se va a detener. Bendito sea Dios. Y es ahí, bendito sea Dios, lo que nosotros debemos de pensar. Bendito sea Dios. Hoy voy a darles unas recomendaciones para mantener tu agenda llena como cristiano. Número 1 es involucrándote en las cosas de tu iglesia. Manteniéndote sujeto a, ¿verdad?, las autoridades de tu iglesia. Número 1, porque ese es, digamos, tu soporte y tu por así decir, tu grupo al que tú perteneces y el que va a dar testimonio de ti, ¿verdad?, para cuando Cristo venga. Número 1, sujeto a las autoridades, bendito sea Dios, de una manera estratega. ¿Por qué? Porque sabemos que aunque sean autoridades, también son humanos y también pueden fallarnos en alguna cosa. Por eso dice la Biblia, sean astutos como serpientes, mansos como paloma, ¿verdad? ¿Está entendiendo usted lo que le quiero decir? Número 2, por ejemplo, involucrándote en las tareas de tu iglesia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si en tu iglesia interceden un día a la semana, involúcrate, vete para la intercesión. Si en tu iglesia, por ejemplo, los lunes se evangelizan, o los martes, miércoles, etcétera, vete para la evangelización. Llénate de actividades de lunes a domingo. Amén. De lunes a domingo tú tienes que tener cosas que hacer ahí en tu agenda. Y es una manera de que mientras Dios te organiza una agenda internacional o una agenda local, pues tú ya tienes la oportunidad de irte inmiscuyendo en los asuntos divinos. Mientras Dios, por ejemplo, te entrega la promesa, pues tú vas buscando qué hacer. Tú suponte que David, antes de ser ungido como rey, bendito sea Dios,
alguien le profetizó, supongamos, y le dijo, mira, Dios te dijo que te va a ungir como rey, porque en aquel tiempo habían profetas, supongamos que a él se le profetizó. Bueno, pues David se lo planteó así, me imagino en su mente, y dijo, pues antes de que me unjan como rey, voy a ver si voy ahí a ir trabajando con las ovejas, y ahí me voy entrenando. Y como no hay cosa más difícil que trabajar con una oveja, porque la oveja a veces le da por hacerlas de cabro o de cabra, pues entonces trabajar como una oveja no es fácil. Yo me imagino que David dijo, bueno, esta es mi oportunidad para ir desarrollando lo que me dijeron que me iban a dar. Y dicho y hecho, el hombre estaba con sus ovejitas ahí tranquilo mientras Dios le cumplió la promesa. Porque hay gente que está esperando el cumplimiento de una promesa de Dios. Pero ¿qué pasa? En el mientras nosotros vamos caminando. Imagínate, por ejemplo, Dios te dice que va a predicar en las naciones que tú no sabes cuándo es. Supongamos que es la semana que viene, como el mes que viene, o como el año que viene, o como dentro de 5 años. Entonces, mientras viene esa promesa, ¿qué hago yo? ¿Estar así? No voy a estar así. Dios no te dice qué hacer mientras esperar. Te entrega la promesa, pero en base a la promesa yo voy caminando. Si Dios te dice que usted va a ser un adorador, pues preocúpese por ir sacando unas clasecitas de canto que ya le hacen falta. Porque Pedro fue caminando sobre las aguas porque Jesús le dijo la palabra. En base a la palabra, Pedro fue caminando sobre las aguas. Y es ahí como nosotros podemos desarrollar los ministerios, mantenernos siempre ocupados. Es vital. La siguiente, por ejemplo, inciso, es porque así le ganamos ventaja a Satanás. Una persona ocupada es una persona que no muy fácil cae en las provocaciones del enemigo. Claro, la firmeza depende de Dios, ¿verdad? Si nosotros estamos firmes o no, eso depende de Dios, porque Dios es el que nos sostiene, número 1. Pero también Dios se mueve a misericordia cuando nos ve a nosotros obrar. Por eso es que Satanás le gana ventaja a muchas personas, porque nos lleva ventaja en movimientos. Mira, Satanás no deja de trabajar, ¿eh? En el infierno no dejan de trabajar, el Señor reprenda. Dijo Pablo en la Biblia, nosotros apeligramos a toda hora, a toda hora. Apeligramos a toda hora. Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar también haciendo oraciones matutina, vespertina y nocturna. Y es ahí como tu mente se va trabajando en esas cosas. Y te decía mantenerse ocupado para desviar al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo viene a por alguien. Y si a ti te encuentra ocupado, él se va a su camino y sigue. Me voy por allá porque este está en sus cosas. Pero si te encuentra disponible, pues va a coger lo primero que él encuentre. Amén. Y Dios guarde también a nuestros hermanos. Porque a veces uno quisiera también que a la par de uno la gente vaya creciendo. Pero hay gente que no se deja ayudar. Entonces, Dios lo guarde. Dios nos guarde a todos por igual. Amén. Eso para que el enemigo no nos gane ventaja. Bendito sea Dios. Porque la Biblia nos compara como la hormiga. Mira la hormiga, oh perezoso. Amén. La hormiga descansa poco, trabaja mucho, es precavida, aparta su comida para el invierno cuando en el verano para el invierno. Y la hormiga de verdad es súper diligente. Además estamos en un mundo caído donde cualquier cosa no puede descarriar. La gente, lo que hablan son vanidades, mucha gente están en su mundo y nosotros, la corriente nos puede arrastrar muy fácilmente. ¿Qué es lo que hacemos? Ejercitar nuestros sentidos. ¿Cómo lo hacemos? Pues trabajando en ello. ¿Tú me entiendes? Entre más escucho Biblia, entre más ayuno, entre más oro, entre más salgo a evangelizar, más bendito sea Dios, alabanza al Cordero de Dios, yo me ejercito para vivir una vida en contra de la corriente, porque esta es una mente que va en contra de la corriente. Yo voy a predicar el lunes, mañana, acerca de las fortalezas mentales. Las fortalezas mentales son aquellas cosas que se van haciendo fuertes en nuestra mente, fortalezas, y que nada más las derriba la presencia de Dios. Bendito sea Dios. Una fortaleza también son cosas que la vida, el sistema nos impone, y si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, muy fácil vamos a caer. Por ejemplo, ¿qué te impone el sistema? El sistema te impone que sin una crema dental, por ejemplo, para cepillarte los dientes todos los días, que la tienes que tener en tu casa. Y el día que yo entro en escasez, ¿cómo hago cuando esa crema dental no esté disponible en mi casa? Me aflijo porque es una fortaleza, ¿tú me entiendes? El sistema va creando fortalezas con el tiempo. Y última cosa que te quería decir, que hay que exponerse. Hay que dice que la sal, bendito sea Dios,
hay que tengan sal en ustedes, o sea, santidad. Y la santidad se adquiere a través de la exposición. ¿Por qué? Porque para extraer la sal se deja mucho tiempo al sol para que esa sal se absorba y quede realizada o el proceso quede terminado. Lo mismo nosotros, hay que exhibirnos, hay que darnos a conocer, hay que llamar y decir, conózcanme, estar abiertos, porque entre más la gente te conoce vas haciendo lo que es una carrera. Una carrera en la cual cuando tú intentas desviarte y apartarte de los caminos del Señor, cuando viene a ver encuentra una persona por ahí que la conoce, que le predicó del año pasado, y esa misma persona le da testimonio a usted de las obras que usted ha estado haciendo durante años. Y esa persona, bendito sea Dios, es la que quizás te ayuda. Por eso dice que la palabra no retorna vacía. Porque palabra que tú proyectas, esa palabra no retorna, bendito sea Dios, vacía. Dios les bendiga, Dios les guarde.